Hola elegidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que se llama Tiempo Elegido. Es una sección en nuestro canal donde meditamos en la palabra de Dios. ¿Será cierto que hay dos dispensaciones, que antes de Cristo las personas se salvaban por las obras y después de Cristo se salvan por la fe? Eso es lo que creen muchas personas, que en el antiguo pacto las personas se salvaban por obras, por la obediencia a la ley, y en el nuevo pacto las personas se salvan por la fe. Pero la verdad es que siempre, durante toda la historia de la humanidad, toda persona se ha salvado es por fe. No hay ningún ser humano que en algún momento haya sido justificado o salvo por las obras. Y eso es lo que vamos a meditar en este video, por lo cual vamos a empezar mencionando un texto que está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo del 6 al 10 y el versículo 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Cristo, el ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, es decir, lo invalidaron, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y al decir nuevo pacto, versículo 13, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, aquí estos versículos nos están enseñando que hay un nuevo pacto, ¿cierto? Que es mejor que el primero. ¿Por qué razón? Porque se va a establecer o porque fue establecido sobre mejores promesas. El antiguo pacto tuvo defecto. Dice que no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto si el primero no hubiera sido sin defecto. Pero las personas, ¿cómo entienden todo esto del antiguo pacto y el nuevo pacto? Entienden que en el antiguo pacto Dios tenía unas leyes, pero que ya en el nuevo pacto no hay leyes, que solo somos salvos por gracia, sin tener que obedecer después la ley de Dios. Pero lo cierto es que no. Aquí nos está diciendo que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, las condiciones del pacto es la ley. ¿Qué cambia? Esas mejores condiciones de las que habla Jeremías 31 es que la ley ya no iba a estar grabada en esas dos tablas de piedra, sino que iba a estar en nuestro corazón. Es muy diferente porque los israelitas tenían una ley externa, una ley escrita externamente, pero no la tenían grabada en su mente, por eso no la podían cumplir. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que ahora sí la podemos cumplir porque Dios la graba en nuestro corazón. Además, este antiguo pacto estaba sellado con la sangre de animales, que eran un símbolo, no eran la realidad. Pero el nuevo pacto está sellado con la sangre del Cordero, del verdadero Cordero, de Cristo. Así que en este sentido es que se diferencia el antiguo pacto del nuevo pacto, pero las condiciones del pacto son las mismas. Entonces tenemos que mirar algo interesantísimo que dicen las Escrituras, y es que el pacto de Dios es eterno. No dicen los pactos como si fueran dos pactos distintos, es el pacto. El pacto es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre ha sido el mismo, ¿sí? Y eso lo vamos a encontrar en Isaías 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Aquí nos está hablando que el pacto que va a hacer es eterno. Se lo estaba diciendo, obviamente, desde el tiempo de Isaías. Pero entonces ese pacto es el mismo que viene desde el Antiguo Testamento y es el mismo hasta hoy. Lo que cambian son las promesas. Una de esas promesas que también cambió es que al pueblo de Israel se le promete introducirlo en la tierra de Canaán terrenal, pero a nosotros se nos ha prometido introducirnos en la Canaán celestial. Entonces son mejores promesas. Ahora, Isaías 24, versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Vuelve a decir que el pacto es
eterno, aquí lo menciona sempiterno, ¿sí? Para siempre. Y dice que las personas al traspasar o al quebrantar el pacto, ¿qué están haciendo? Traspasando las leyes, ¿sí? O sea, ¿qué nos está diciendo? Que el pacto consiste en la ley de Dios, ¿sí? En obedecer esa ley de Dios. Dios nos salvó por fe, pero nos da un pacto que son unas condiciones de fidelidad, que son los 10 mandamientos. Entonces, nosotros debemos entender que esa ley de Dios está resumida en 10 mandamientos, no en 8 ni en 9, son 10 mandamientos. Así que el pacto consiste en obedecer la ley de Dios. Además, hay un versículo muy interesante también en Apocalipsis 14:6, donde nos va a decir que el Evangelio es eterno. ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio consiste en la buena noticia de salvación, en esas mejores noticias que nosotros recibimos, que es de la salvación por gracia y de la justificación por fe. Y esto conlleva a una obediencia a la ley de Dios, ¿sí? Esto conlleva a una obediencia. Y eso es lo que el Evangelio que está haciendo nos está llevando a hacer pacto con Dios. Esto nos dice así Apocalipsis 14:6. Vio volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, ¿el Evangelio cómo es? Es eterno. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio ha sido el mismo plan de salvación, tanto para los antiguos como para las personas después de Cristo. Es decir, que así como nosotros hoy nos salvamos por gracia, por medio de la fe, en el antiguo pacto también las personas se salvaban por gracia y a través de la fe. Es igual porque el Evangelio es eterno y es el mismo y lo vamos a ver ahorita en estos versículos. Y esto lo estoy mencionando porque créanme que la única excusa para decir que el pacto antiguo era distinto y este es diferente, las condiciones son distintas, que el anterior traía leyes para obedecer y en este ya no tenemos que obedecer leyes, es simplemente para no guardar leyes tan sencillas como el sábado, como las fiestas solemnes, como la ley de los alimentos limpios e inmundos. Básicamente las personas quieren echar por tierra el resto de la ley, es simplemente para justificar el no guardar estas leyes. Pero si uno mira, esas personas están en contra del homosexualismo, están en contra de los tatuajes, están en contra del incesto, están en contra de la brujería, la hechicería, pero todo eso hacía parte de la ley. Pero esas leyes sí las traen al nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? O son todas las leyes o ninguna, ¿sí? Entonces, Dios ha fijado unas leyes que tienen trascendencia. Sí, es cierto que hay unas leyes que eran por tiempo definido, como la ley de los sacrificios, como la circuncisión, pero otras leyes que son eternas. Entonces, tenemos que aprender a identificar cuáles leyes trascienden y cuáles leyes eran temporales, ¿sí? Entonces, vamos a leer lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 2 y versículo 6. Y vamos a notar que a los antiguos, a los del antiguo pacto, a los de antes de Cristo, también se les predicó el Evangelio igual que a nosotros. Dice Hebreos 4, versículo 2 y 6. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? El Evangelio. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Se está refiriendo a los antiguos, ¿no? A la gente antes de Cristo. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que a ellos también se les predicó la buena nueva igual que a nosotros, o sea, el Evangelio. Se les predicó lo mismo, que eran salvos por la fe en el Mesías. Esa era la salvación para ellos, igual que es para nosotros. Pero ellos no lo creyeron, no lo aceptaron y por eso dice ahí que no les aprovechó el oír la buena noticia porque sí se les predicó, igual que a nosotros, pero ellos no creyeron, no iba acompañada de fe. Entonces, esto nos muestra definitivamente que nosotros no podemos decir que hay dos dispensaciones, que antes la gente se salvaba por obras y que ahora se salva por fe. No, siempre el hombre ha sido justificado por la fe y vamos a seguir meditando en esto. Romanos 10, versículo 16 nos dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Precisamente Isaías estaba diciendo, Señor, ¿quién nos ha creído? ¿Quién ha escuchado lo que les hemos predicado? La respuesta es, la mayoría no escuchó. Pero ¿qué era lo que les estaba predicando?
el evangelio, dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Lo que predicaba Isaías era salvación por fe en el Mesías, ¿sí? No por obras. Todos en la antigüedad fueron justificados por la fe, y eso lo dice Hebreos 11:4. Vamos a poner unos ejemplos para que ustedes noten que realmente todas las personas que han existido en la tierra a partir de que ingresó el pecado en este mundo, todo el mundo ha sido salvo solo por la fe y ha sido hecho justo o justificado solo por la fe. Dice así, Hebreos 11:4, y vamos a leer también el versículo 7. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Y aquí nos muestra ahora sobre Noé, y nos dice otra vez, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero, escuchen bien, de la justicia que viene por la fe, ¿sí? Nadie ha sido justificado por las obras. Todos los que han sido declarados justos a través de la historia han sido justificados por la fe. Y este texto lo dice. Noten cuando empezó a hablar de Abel, en el versículo 4 dice, por la fe, Abel. ¿Qué hizo Abel por la fe? Dice, ofreció. Ah, qué interesante. O sea, la fe nos lleva a la obediencia, a las obras. Eso es muy diferente. No eran salvos por obras, eran salvos por la fe, pero esa fe los llevaba a hacer obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Ellos demostraron que tenían una fe verdadera y dieron testimonio de que eran hombres justificados, hombres justos, justificados por Dios por medio de la fe. Dios les tomó en cuenta su fe y los declaró justos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces también dice eso de Noé. Dice que por la fe Noé preparó el arca, ¿sí? ¿Qué hizo? Construyó un arca cuando él ni siquiera había visto caer una gota del cielo, una lluvia, nunca. Dice que había sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, él no había visto la lluvia, pero Dios le había dicho que iba a inundar el planeta. Entonces, él sencillamente dijo, bueno, yo tengo fe, creo en lo que Dios dice, le creo a Dios y voy a empezar a hacer lo que Dios me dijo, que era que preparara un arca. Entonces, la fe siempre nos va a llevar a la obediencia a la ley, a la obediencia a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y ahora, Romanos capítulo 4, versículo 3 y versículo 6 nos dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo consideró justo, es decir, le atribuyó justicia, lo declaró justo por su fe, por haber creído. Y aunque fue justificado por la fe, siempre obedeció la ley, como lo dice Génesis 26:5. Y Abraham vivió antes de Cristo, entonces todo el tiempo las personas fueron justificadas por la fe. Abraham fue justificado por la fe, Noé, Abel, David, todas las personas en el Antiguo Testamento fueron justificadas por la fe. Porque siempre, siempre, siempre la salvación ha sido por gracia y la justificación ha sido solo por la fe. Y aquí nos demuestra esto Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso lo dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y Habacuc era un profeta del Antiguo Testamento, era un profeta antes de Cristo. Y en la época de Habacuc, obviamente, las personas eran justificadas, como él lo dice, por la fe. El justo vivirá por la fe. Y hoy hemos visto que esa fe inevitablemente debe llevar a las acciones. Es una fe que actúa, es una fe dinámica, es una fe obediente, es una fe que hace la voluntad de Dios. Entonces, vamos a leer ahora Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24 y nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice que esa justicia se manifestó, esa justicia de Dios se manifestó en algún momento. Claro, ya la vimos ya más
plenamente manifestada, visible, latente, patente, en el momento en que Cristo vino. Ahí se manifestó esa justicia de Dios, que era testificada desde la antigüedad por medio de la ley y los profetas, ¿sí? Pero siempre lo que predicaban ellos es que era la justicia de Dios por fe, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, los antiguos, ¿qué pasa? Pues no conocieron a Jesucristo en persona, pero igual que nosotros, pero ellos tenían una fe de que iba a venir un Salvador y que Él era el que venía a librarlos de sus pecados y por Él iban a ser perdonados sus pecados, por el sacrificio que Él iba a hacer. Entonces, todo el que entendió esto y lo aceptó, era salvo, era justificado desde ese momento. Solamente que eso se iba a manifestar ya en la realidad, pues muchos años después, hasta que viniera el Mesías. Pero desde el momento en que esas personas creían, Dios les contaba su fe como justicia. Y Él los declaraba justos y por ende eran salvos por su fe. Entonces, Romanos 9, 31 y 32 nos va a explicar precisamente la diferencia entre estas dos cosas. Y con estos versículos vamos a ir terminando porque precisamente son los que nos demuestran que nadie nunca ha sido justificado por obras, aunque la mayoría de gente en el antiguo pacto querían ser justificada por las obras. O sea, el pueblo de Israel querían ser justos por la obediencia a la ley, pero estos textos nos van a mostrar que jamás lo lograron. Hoy en día hay personas que saben la teoría de que la justificación es por la fe, pero es una cosa muy diferente saberlo a creerlo. Y la verdad es que la mayoría de personas en las iglesias cristianas no lo creen. Ellos no creen que son salvos solo por la fe. Siempre vamos a escuchar que ellos van a decir, sí, es por fe, pero tenemos que incluirle nuestras acciones, nuestras obras para poder ser salvos. Y eso es lo que yo les decía en algún momento en un video. Les explicaba que eso sería como si a Cristo no le hubiera alcanzado lo que Él hizo. O sea, no fue completo. Como que realmente no fue suficiente y nosotros tenemos que complementar con nuestras obras ese acto, esa obra de salvación de Cristo, y eso no es así. Cristo pagó el 100% y nosotros no tenemos que pagar nada, solamente aceptar ese sacrificio para que pague nuestra deuda y nosotros quedamos reconciliados y en paz con Dios. De ahí para allá ya viene una vida de obediencia, ¿sí? De obediencia para permanecer en esa salvación. Pero vamos a leer lo que dice Romanos 9, versículo 31 y 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta Pablo. Respuesta. Porque iban tras ella no por la fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, no quisieron creer en el Mesías. Todo el tiempo ellos decían, no, pero ¿cómo es posible que venga un hombre y sencillamente con la muerte de él pague nuestra deuda? No, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y pagar, porque de alguna manera tenemos que pagar por nuestros pecados. Y esa es la mentalidad del hombre, del ser humano egoísta, de un ser humano que no ha sido regenerado, que sigue siendo un pecador y que sigue estando alejado de Dios. Y es que siempre quiere tener participación en la salvación. Su orgullo no lo deja entender que él no puede, que él es insuficiente y que realmente no tiene mérito alguno para ser salvo y que depende solo de los méritos perfectos y completos de Cristo. Y eso es lo que pasa, y eso le pasaba al pueblo de Israel, y hoy en día muchos están, incluso hoy, que deberían estar todos en el nuevo pacto, muchos siguen en el antiguo pacto. Y Romanos continúa diciendo ahí, ahora el versículo 10, que es el que sigue del que acabamos de leer, versículo 3 y 4. Porque ignorando, porque ellos actuaban así, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la justicia es Cristo, o sea, la finalidad es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, Dios nos ofrece una justicia, que es por fe, ¿sí? No tenemos que hacer nada, solamente creer. Y pasa lo mismo que hicieron los israelitas. Desechan esa justicia y dicen, no creo que así yo pueda llegar a ser justo y perfecto. Yo tengo que hacer mis obras. Entonces dice que ellos quisieron establecer su propia justicia. Desecharon la justicia de Cristo y querían que Dios les considerara sus buenas obras para que ellos pudieran ser salvos. Y así no funciona esto, amigos. Dios nos ofreció una justicia sin obras. Dice que bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice, bienaventurado el hombre a quien Dios ya no inculpa de pecado. Cuando somos justificados por la fe, Dios ya no nos inculpa de pecado, ya nos perdona todo, nos da una nueva naturaleza
y nos hace nacer como hijos de Dios, como esas nuevas criaturas en su reino, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros no podemos desaprovechar, realmente es el mejor ofrecimiento que Dios nos ha hecho y espero de verdad que hayan entendido que los dos pactos tenían las mismas condiciones, ¿sí? Que en los dos pactos se predicaba el evangelio eterno, que ese pacto siempre ha sido eterno, ha sido el mismo y se ha predicado siempre el mismo evangelio. Y es un evangelio que predica la salvación por gracia, por la misericordia del Señor y que se obtiene cuando hemos sido justificados por la fe y solo por la fe. Bueno, elegidos, entonces espero que realmente este tema les haya quedado claro y ojalá ustedes puedan experimentar el nuevo pacto. Ese pacto que es el compromiso que hacemos con Dios, en el cual nos comprometemos a obedecer su ley. Esas son las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Pero no olviden que los 10 mandamientos son un resumen del resto de la ley. Es decir, que hay muchas leyes que no están en los 10 mandamientos, pero aún así siguen vigentes y se deben seguir guardando. Un abrazo para todos, el Señor Jesús les bendiga y que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes.